Me dijeron una charla entretenida y una charla de la cual hablar, y yo pensé directamente en esta charla, que es una charla que la versión cada día, porque cada día uno descubre nuevas cosas de los hongos realmente sorprendentes y mágicas. La charla es muy sencilla, son cosas sorprendentes de los hongos que rozan lo mágico, y también voy a resolver misterios que durante muchos años atrás fueron misterios y casi se pensaba que era magia, que era algo relacionado con el más allá, con lo oculto, pero hoy en día la ciencia ha explicado esos misterios y entonces yo voy a contar el misterio y voy a resolverlo. Habrá cosas que no pueda resolver porque realmente la ciencia llega hasta unos límites, pero en un futuro se resolverán. Y es una conferencia que creo que os va a gustar. Me he remitido a varios, me he documentado para la charla con varios especialistas del CSIC. Por ejemplo, hay un libro muy bueno que os invito a leer que se llama Los hongos antes de 1700, de Mariano García Roldán. Trata todo lo que se pensaba de los hongos desde la época romana hasta 1700. Y claro, mucho de lo que hay aquí en esta charla, algunas partes del misterio que ellos tenían sobre los hongos, lo voy a contar y lo voy a desvelar. Y sin más preámbulo empezamos remontándonos al pasado, cuando los hongos eran un alimento importante. En la época romana la gente pasaba hambre, no es como hoy en día que tenemos supermercados donde compramos de todo. Entonces, una gran enigma era por qué la toxicidad de una seta, por qué esa seta podía ser comestible o venenosa. Según recogen los documentos originales de época romana que están recogidos en bibliotecas de Italia, en las que he investigado, por ejemplo, decían que la toxicidad de los hongos estaba relacionado mucho por dónde crecía. Si crecía, esto lo citaban directamente, cuidado con los hongos que crecían en grutas, en zonas oscuras, porque iban a coger la toxicidad del lugar. Igual que si crecían cerca de serpientes, en nidos de serpientes, no se te ocurriera coger una seta porque te ibas a intoxicar. De la misma forma, en zonas oxidadas, se recogen estos documentos, no se te ocurra coger, porque el hongo, envuelto en ese halo de oscuridad, de veneno, va a coger la toxicidad del sitio y va a ser un hongo venenoso. Por supuesto, hoy sabemos que esto no es así. Hoy si queremos coger un hongo y queremos comerlo, lo que tenemos que hacer es identificarlo. La ciencia nos ha enseñado a mirar las características. Si quieres reconocer un boletus de estos grandes, pues es grande, le cortas, la carne no cambia de color, la esponja es blanca de joven, y con esas características estás ante una especie que define si es tóxica o no, si la podemos comer o no. Que crezca en un sitio con serpientes en una cueva, eso no va a garantizar que sea comestible o no, pero lógicamente en ensayo y error, cientos de años, miles de años, mucha gente murió averiguando estas cosas y está recogido. Lo interesante es que estaba recogido en las crónicas siempre en ese halo de misterio, no se ocurriera coger una seta debajo de una sombra de un árbol siniestro. Pero también se recogen cosas muy curiosas, la aparición de las setas que de un día para otro aparecen círculos en las praderías perfectos, o en los bosques, en primavera, que esos aparecen lo que en mi pueblo llaman rilones, senderos oscuros en la hierba, más marcados, o incluso si al día siguiente en tu casa, en el jardín, en unos días ves aparecer un círculo perfecto, claro, la gente pensaba que era obra de magia, del misterio, de brujería. En la Edad Media se pensaba que eran cosas de brujería, como voy a contar más adelante. De hecho, lo relacionaban directamente con las brujas, senderos que se pierden por el bosque. Pues voy a desvelar ese misterio y otros cuantos. La prueba de que los hongos estaban relacionados con cosas sorprendentes es la aparición de las trufas. Recogen los historiadores, bueno, en los escritos muy antiguos, que creían que las trufas se generaban por la fusión mágica de raicillas con la tierra, raicillas de especies de plantas, y de repente, de esa fusión, aparecía una trufa comestible. Lo que ellos llamaban trufas son estas especies, esas que son del género Tercecia, no es la trufa que conocemos hoy en día. También se cita que tenía relación cuando los ciervos se ponían en celo, el orín era el que generaba las trufas, algo muy curioso y sorprendente, que lo creían, pero ya no tan mal encaminados decían que después de una tormenta, cuando un rayo caía en el suelo, generaba una energía y una fusión que generaba la trufa. Hoy ya sabemos que las tormentas tienen mucho que ver con las setas. De hecho, en pleno verano, después de unas buenas tormentas, es cuando más setas comestibles salen. La gente no lo sabe, la gente sale por setas en otoño, pero como un verano tengamos una semana seguida de tormentas, se garantiza una recolecta exquisita, abundante de boletos como el boleto de verano, boletus aestivalis, el estival, hace referencia a que sale muchísimo en verano. Esto se recogía relacionado con la magia. Esa es la trufa que he dicho que
que no es la actual. Fijaros, nombres curiosos, los nombres de muchas setas hacen referencia a esa historia sorprendente y mágica de los hongos. Por ejemplo, el Colubrujas, la senderuela, Marasmius oreades, es el nombre científico, pues decían que aparecían, es que esos círculos que forman el campo estaban relacionados con que la noche anterior las brujas, esto recogidos de historias de la Edad Media, en los aquelarres se ponían a dar vueltas en unas noches de luna nueva y al día siguiente aparecía ya el círculo por el que habían caminado en el terreno. Eso es lo que se quería. Por supuesto, esos círculos que para mucha gente sorprenden, ahora mismo voy a descifrarlos y vamos a explicarlo. Cuando nosotros tenemos una seta, la seta no es ni más ni menos que el fruto de un hongo. Igual que la manzana es el fruto de un manzano, las setas que vemos en el campo tienen debajo de la tierra, en este caso, un ser vivo que produce las setas. Cuando llueve, el ser vivo coge agua, coge alimentos del suelo y forma las setas. Sirve para reproducirse en las laminillas de cualquier seta, en laminillas o esponja de un boleto. De ahí salen esporas, que son una especie de semillas que van por el campo flotando y de repente caen en un terreno, y si el terreno es bueno, tiene que ser 2 esporas, no vale una sola, tiene que ser de signos diferentes. Ese año va a crecer, en esa fusión de 2 esporas, va a crecer un filamento, una especie de algodón que va a ir invadiendo el terreno y va a formar una manchita negra en el terreno, una manchita que indica que hay un hongo. Y ahí van a salir setas. Estoy desvelando el misterio de los círculos. ¿Por qué los círculos? Más o menos al año crece unos 5 centímetros ese setal, con unas buenas lluvias, es un crecimiento medio. Hay setales, sabiendo ese crecimiento se calcula la edad de algunos setales. En Stonehenge, en Inglaterra, se calcula la vida de 800 años de algunos setales de senderuela, de esta seta, a partir del diámetro de kilómetros que tiene el setal. Decir que llega un momento, el hongo ha crecido y salen setas por todo el círculo, pero al año siguiente, la zona central ya no tiene alimento y el hongo se muere. Ahí no hay hongo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un pequeño anillo del cual van a salir las setas, que va a ir creciendo año tras año, poco a poco. Ahí veríamos el anillo más crecido. Y así es como se forma ese círculo tan bonito que vemos en las praderías, como el espectacular que veíamos antes, que es lo que llaman los corros de brujas. No tienen nada que ver con la magia, con las brujas, sino es un crecimiento natural y normal y corriente de los hongos en los ecosistemas superficiales, en el suelo. Más nombres mágicos. Claro, si en pleno invierno vas a pasear por las orillas de un río, te puedes encontrar el copón rojo de elfo, una seta especialmente bonita, que la relacionaba pues, con la aparición mágica. En pleno invierno, incluso entre la nieve, le podemos encontrar esta seta sorprendente. El famoso, o que ponen en muchos libros, el boleto de Satanás, ya hace referencia a cosas pues, del otro mundo. O la trompeta de los muertos, que es muy recolectada en muchos lugares, es exquisita, una seta muy apreciada a nivel gastronómico, es el Craterellus cornucopioides. Pues tienen esos nombres misteriosos, hacen referencia a cosas pues, místicas, sorprendentes. Ya si de un día para otro, estos crecen rapidísimo, en 2 días puedes no tener nada en el jardín de tu casa, esto es en mi pueblo, en el norte de Valencia, y aparecer de repente miles, centenares de cabezuelas de esta especie espectacular que lo llaman bonetillo de las hadas por esa aparición mágica, rápida y casi sorprendente. Y de la misma forma, en pocas semanas se transforman en tinta y desaparecen del lugar, estos bonetillos de las hadas, que son muy llamativos y muy bonitos. Como veis, el mundo de los hongos tiene muchas referencias a cosas mágicas. Por ejemplo, en particular, esta bola que podemos encontrarnos en el campo, esta la cogí, me la llevaron a la universidad, en una asociación, la metí entre papeles, yo sabía ya lo que era, la metí entre algodones y en muy pocas horas apareció lo que llaman el falo hediondo. Es una seta que huele a cadáver y debe saber a cadáver cuando está adulta. Y en algunos lugares de Galicia, cuando aparecía esta seta en los bosques, es muy típica en bosques de hayedos, se prohibía, en el pueblo prohibía el acceso a los lugares pensando que decían las historias que usaban estos falos para engendrar seres diabólicos. Entonces se prohibía el acceso a zonas. Hasta no hace muchos años, podemos decir que hasta hace 100 años, estaba esto. Hoy ya sabemos que son hongos con una forma muy curiosa de dispersión. Ese olor a cadáver que tienen y por el cual se prohibía el acceso porque era repugnante y lo asociaban con cosas malignas, no es ni más ni menos que una forma de dispersión. Esa seta utiliza la mosca del cadáver
para reproducirse. En vez de lanzar las esporas al aire, como he dicho hace un momento, en la seta anterior, esta lo que usa es saber a animal muerto para traer a la mosca del cadáver, que se posa, empieza a comer la seta, se carga los pies y la boca, bueno, boca no tiene las moscas, de esporas, la espiritrompa, no, esa es la de las mariposas, no sé cómo se llama. La cosa es que luego las moscas se posa en cualquier sitio y va plantando el hongo, el hongo ha engañado a las moscas en su evolución para reproducirse. No tiene nada que ver con cosas misteriosas de monstruos y seres diabólicos. La cabeza de bruja, que tiene una forma muy peculiar y también tiene el mismo mecanismo de dispersión, atrae a las moscas. Esta foto la encontré por internet y nos puede salir en un jardín de una ciudad. Es una bolita, no es muy grande, ¿no? Ahí está muy ampliada la foto, es una bolita de unos pocos centímetros. Y de nuevo también tiene ese olor tan hediondo que caracteriza al grupo de los faláceos, que son unas especies de gastromicetes de mal olor. Unas setas muy peculiares y muy asociadas a cosas misteriosas. Primera poción de la noche. Voy a explicaros cómo hacer una poción contra las moscas. Una poción muy válida. Conocemos la manita muscaria. ¿No os habéis pensado alguna vez de los nombres científicos por qué se llama muscaria? Pues tiene que ver por las moscas. Musca doméstica es el nombre científico de la mosca. Cogemos a manita muscaria, cogemos un poquito de leche, sumergimos el sombrero, la parte roja en la leche, y la leche se nos pone de color rosado, y tenemos una maravillosa poción que atrae a las moscas y las mata. Es eficaz. Yo hice la prueba hace muchos años, la leche se acaba cortando, empieza a oler mal, empieza a oler algo que la seta anterior casi. Hay que tener cuidado. La cosa es que es muy eficaz y la prueba de ello es que en zonas de México la manita muscaria, que está prohibida la venta en España por una normativa desde 2003, que no se puede vender por una normativa que incluye plantas tóxicas y setas tóxicas, pues esa seta de forma natural atrae a las moscas y las mata. La gente no lo sabe, es una seta muy frecuente, muy común. Y esto es cuando yo era estudiante, un amigo que se secó unas de estas setas, las secó en la ventana, y no se dio cuenta, no se acordaba de que estaban allí, y de repente me manda una foto y dice, mira lo que ha pasado. Me dijo, me he encontrado, pues exactamente esta foto. Y yo dije, fíjate, y empecé a indagar y entonces ya vi lo del comercio en México, la manita muscaria, y seguramente nosotros podemos hacerlo tranquilamente. Las pesadas moscas de verano, con esta mágica poción de las moscas, podemos usar de insecticida totalmente natural y ecológico, sin piretroides y sin ningún tipo de pesticida bioacumulable en las cadenas tróficas. Cosas interesantes, mágicas de los hongos, la manita muscaria, el hongo más mágico que hay. Hay muchísimo para hablar, un libro entero sobre la manita muscaria y las tradiciones de algunos pueblos de Siberia y bueno, cosas muy interesantes. Pero vamos a otra cosa sorprendente que la gente no se explica. Bahía de Massachusetts, sale, diciembre de 1961. Tituba era una esclava encargada de entretener a dos niñas, Elizabeth Ferris y la hija del ministro, y Abigail, de 9 y 11 años respectivamente. Era una esclava que tenía mucha imaginación y hacía un montón de juegos para los niños, todo tipo de distracciones, desde sencillos trucos de magia, hacía historias de miedo, les contaba a los niños, y además la esclava sabía leer la fortuna en claras de huevo. Entonces, para los puritanos de la época era una especie eso eran juegos un poco del demonio. La cosa es que de buenas a primeras las niñas empezaron a cambiar. Empezaron, según recogen las crónicas traducidas del inglés al español, la primera niña rompía a llorar sin motivo en cuanto que la otra corría a cuatro patas y ladraba como un perro. A veces se quedaban mudas, con las bocas paralizadas y los miembros destruidos y atormentados, que conmovían hasta un espectador de piedra. Perfectamente podían tener llagas, posiblemente no tan profundas como estas, pero otros del momento podían tener eso. Otras adolescentes también se empezaron a comportar de forma extraña. Por ejemplo, hay una chica, un Pullman de 12 años, que dijo que peleó con una bruja que la quería decapitar. Por su parte, el médico de la ciudad de Salem no encontraba explicación a lo que ocurría y atribuyó el comportamiento de las niñas a influencia del demonio. Por supuesto, esto tiene que ver con las setas, lógicamente, si no. Tituba confesó, claro, fueron a por la esclava. Las niñas primeras que habían estado mal, pues la pusieron de brujería y confesó ella que pues iban a ir a por mí. Digo, pues yo soy bruja, pero también son brujas, esta. Y escribió en un libro un montón de nombres de brujas de la colonia, bueno, lógicamente. Y en Salem empezó la famosa cacería de brujas. Acusaciones de infanticidio, espectros y diablos vistos en casas, bueyes embrujados.
Incluso el presidente de la Universidad de Harvard se había involucrado en la cacería de Salem, algo sorprendente. Y en 7 meses que duró la cacería fueron ejecutados 7 hombres y 13 mujeres. Y 200 personas habían sido acusadas y 200 habían sido arrestadas. O sea, muchísimo jaleo hubo en esa ciudad. ¿Y qué sucedió exactamente? ¿Por qué? Hoy ya lo sabemos, hoy analizando todo se sabe exactamente lo que pasó. Pasa en muchos lugares del planeta hoy en día también, por desgracia, sigue sucediendo en el sur del planeta. El marido de Tituba, de la esclava, preparaba para las niñas un pastel de harina de centeno, un pastel mágico, de un pastel que llamaba de brujas. Entre los ingredientes usaba la harina de centeno. Ese centeno estaba contaminado. El invierno había sido muy húmedo y estaba contaminado y habían fructificado en el centeno, el famoso cornezuelo de centeno, que muchos conocerán. Y eso provocaba tanto las visiones y alucinaciones de las niñas, veían cosas que no existían, como los efectos vasoconstrictores. Entre las muchas moléculas que tiene el cornezuelo de centeno, cierra los vasos sanguíneos, te deja de llegar oxígeno a las manos y te provoca la pudrición auténtica, la necrosis, correctamente hablando, de tus miembros. El frío fue el causante de que hubo una proliferación masiva del hongo y la gente veía lo que no existía y oía cosas que tampoco existían. Por otro lado, esto era muy curioso porque los que comían pan de centeno era la gente que no tenía recursos y los demás comían pan de trigo. Y entonces los que comían pan de trigo se encargaban de juzgar a los que comían pan de centeno porque ellos no veían nada ni pasaba nada con ellos y entonces juzgaban a los poseídos. Y aquí presentamos al causante que causa esa enfermedad, el ergotismo, se llama la enfermedad que provoca alucinaciones, efectos vasoconstrictores. Y el culpable es un hongo que vive en unos cuernecitos, por eso se llama cuernezuelo, en las gramíneas del centeno. Cuando llega la bonanza, el tiempo bueno, salen ya las setillas de esa estructura de resistencia que se llama esclerocio, y ahí tendríamos la seta ahí en grande. Él tiene moléculas como la dietilamida del ácido disérgico, que es el LSD, entonces provoca esas alucinaciones por alteración, por intoxicación neurológica. Las transmisiones del cerebro se alteran totalmente y se conectan cosas que no tenían que conectarse, sonido y voz. Y también tiene un montón, dicen que las empresas farmacéuticas durante muchos años han comprado cornezuelo de centeno porque tienen muchísimas aplicaciones medicinales. Los efectos vasoconstrictores, por ejemplo, determinadas migrañas que se deben a que se inflaman las venas del cerebro, desaparecen de forma maravillosa con extractos purificados separando la molécula activa del cornezuelo de centeno. También se ha estudiado para tratamientos de Parkinson, en fin. Dicen que puedes sacar solo un libro de principios farmacológicos de este hongo, que es un auténtico laboratorio químico, un secuencillo de nada. Hace un par de semanas estuve en un pueblo de Burgos y me decía una señora que hace 30 años compraban en unos precios desorbitados las farmacéuticas estos cuernecillos recolectados. Mi pueblo también, mi padre me cuenta que venía hace 15, 20 años. Porque a veces es más fácil cultivar un hongo o comprar un hongo que sintetizar los principios químicos que son tan complejos que muchas veces el humano no es capaz de hacerlo. De hecho, los antibióticos, los inmunosupresores que uno toma cuando tiene un trasplante o los reductores de colesterol son de cultivar hongos vivos en bioreactores, no los sintetizamos, los cultivan, lo de los antibióticos lo sabe mucha gente. Pero ese es otro tema, el del año pasado, los hongos medicinales. Y muchos libros se han escrito sobre el caso de las brujas de Salem, que ya está descifrado, que fue una intoxicación masiva de cornezuelo de centeno, que como decía, por desgracia, por desconocimiento, algo tan simple como cuando trillas separar los puntitos negros, pues está intoxicando en zonas del sur del planeta a cultivos y por ignorancia, porque no cuesta tanto separarlo. Y en Francia también ha habido casos de hasta 10.000 muertos. Hay un caso de 1800 y pico, 1700 y pico, de un pueblo de Francia, un pueblo gigante, que muchísimos intoxicados, está recogido en las crónicas. Sigamos con la magia de los hongos, misterios y magia. En este caso voy a contar un hechizo para ruidos misteriosos. Antes fue una pócima para matar moscas, este es un hechizo muy sencillo. Necesitamos agua de lluvia, cogida ahora que llueve mucho, se puede poner un cuenco en el suelo, sin cloro, por eso es importante el agua de lluvia, algodón puro,
es difícil de conseguir por aquí, no se cultiva en España, nos vale el algodón de las heridas, también vale el papel del váter, y una cajita de cerillas, y por supuesto, pues me falta una seta. La seta que se llama Sphaerobolus stellatus, no tiene nombre común, yo la llamo seta, bueno, seta cañón. ¿Qué pasa? Ahora os comento, esta seta, que crece en maderas variadas, hace poco cogí en madera de tomillo, pero tiene también en escobas, en maderas a veces de roble, en maderas pequeñitas. Cuando la ponemos con agua de lluvia, envolvemos la madera con algodón, la seta sigue viva y sigue creciendo y siguen saliendo estas bolitas que vemos aquí, que vamos a descifrar lo que es el hechizo para ruidos misteriosos, ahora lo comento. Aquí tenemos la seta ampliada. Esta seta lo que tiene es un diseño sorprendente. Si hemos hablado de que hay setas que sueltan las esporas al ambiente, otras engañan a las moscas para que trasladen las esporas de un sitio para otro, esta seta es autosuficiente, esta seta tiene un diseño de cañón, aquí la vemos mejor, y dentro tiene un proyectil lleno de esporas, que el proyectil, llegado un momento cuando madura la seta, la membrana que hay alrededor la avanza, sale el proyectil disparado y llegar a casi 2 metros de distancia, en altura unos 50 centímetros. Hay que tener cuidado si encuentras la seta en el campo, yo tengo gafas, no pasa nada, pero más de un caso ha habido un proyectilazo en el ojo y puede hacer daño. Son unas bolitas que no son, bueno, son muy pequeñas, pero cualquier cosa en el ojo molesta. Si eso lo metemos dentro de una cajita, como he dicho antes, por la noche, el proyectil irá lanzando el proyectil y se oirá. Se irán golpes y con unos niños para hacer el juego vamos a meterlo en el armario. Es una cosa muy bonita para hacer este hechizo para ruidos misteriosos con un hongo realmente sorprendente que es el Sphaerobolus stellatus. Hablamos de cosas, hemos hablado de la época romana, hechizos, cosas curiosas, y ahora vamos a hablar de cosas sorprendentes que la gente ignora del mundo de los hongos. La gente sabe que los níscalos, por ejemplo, el snegori creo que se llama aquí, los níscalos crecen en los pinares y que los crecen ahí porque están asociados a las raíces de los pinos. Y cree que ya eso es una cosa sorprendente. El hongo agarrado a la raíz de un árbol y el árbol le pasa nutrientes al hongo, el hongo le coge agua y minerales para la planta, pero la cosa es mucho más alucinante y compleja. Por ejemplo, vamos a empezar a hablar de cosas curiosas. Este hongo que vemos aquí, que se llama Hogenbuchelia maastrucata, nombre raro y difícil de aprender, crece encima de la madera, pero no solo se alimenta de madera, sino que pone lazos corredizos dentro de la madera para atrapar a los gusanos, correctamente llamados nemápodos, les encierra realmente y les captura. Cuando el gusano pasa, les agarra y luego les envuelve y se los come. Otros hongos usan otra sofisticación. Otros hongos lo que hacen es echar, he puesto aquí diazepam, pero no echan diazepam, echan moléculas que adormecen a los gusanos, duermen al gusano para cuando se ha quedado dormido en mitad de la madera, viene el hongo, le envuelve y se lo digiere, lo come. Y ese no es ni más ni menos que la seta gris del supermercado. La seta que podemos encontrar más abundante en bandejas, pues esa de forma natural es una auténtica cazadora con veneno, podríamos decir, algo totalmente prohibido para nosotros, por supuesto, porque puedes matar a cualquier tipo de animal, pero ella lo hace de forma natural y, bueno, dicen que la seta silvestre sabe más rica que la cultivada, igual es porque la silvestre caza gusanos. Tenemos que, además, una curiosidad, porque los gusanos intestinales que tienen los niños, pues cuando juegas tal, te contaminas y tal, también les duerme la seta. Esta seta se puede usar para limpiar los intestinos de un niño mientras vas a la farmacia y compras el Lomper, que es el típico medicamento que funciona muchísimo mejor, por supuesto. Nadie se va a medicar con un Pleurotus austriacus. En fin, pero son cosas curiosas y sorprendentes. Pero esto son otros hongos que yo llamo así, o sea, no busquéis por internet hongos esclavizados que no vais a encontrar por ningún sitio, son invenciones mías. Hay plantas en el campo que no fabrican su alimento, no tienen color verde. Para que una planta fabrique su alimento y pueda vivir y crecer, tiene que tener clorofila, que coge la luz, coge agua de la planta y con eso sintetiza sus hidratos de carbono y todas sus moléculas. Pues hay plantas que no tienen alimentos y ¿qué lo hacen? Lo roban de otras plantas. ¿Y qué es lo que hacen? Esclavizan. Usan a hongos que hay bajo tierra, les secuestran, les agarran con sus raíces, podríamos decir, y con eso van sacando todo el fluido alpino y ellas van a crecer lo más frondosas posibles. Es una cosa muy curiosa. Y entre ellos el Mucosigne, una seta muy comestible, muy rica, es esclavizado por la monotropa, esta planta, que no tiene clorofila. Pero las relaciones entre hongos y plantas llegan a ser mucho más sorprendentes. Esto es les llamado hongos vueltitalqui. Todo el suelo de un bosque está lleno de esas
redes de micelios, se llama así esto, redes de hongos variados, puede haber 200, 500 especies entrelazadas. ¿Eso soy yo? ¿Hola? Se leyó, igual me estoy moviendo mucho. Ahí está. Entrelazando las raíces de multitud de árboles, y cuando viene una plaga forestal y se empieza a comer un árbol, enseguida a través de la red de micelios empieza a mandar mensajes químicos y dice, oye, cuidado que viene una plaga, empezar a desarrollar sustancias tóxicas. Y los hongos, las plantas, avisadas por esa primera planta que está comida por insectos, empiezan a desarrollar sustancias antiparásitos de todo tipo. Esto lo primero que se descubrió fue con unos tomates cultivados, lo vieron en tomates, ahora se ha visto que existen en todos los ecosistemas y a grandísima escala. Pero esta comunicación no solo se pasa en avisos, sino que se pasa en nutrientes. Cuando viene el invierno que se le caen las hojas a un roble, el pino que está al lado, que tiene las hojas perennes, le está pasando nutrientes al roble para que sobreviva con fuerza y energía, cuando no tiene hojas. Y cuando viene el verano y el roble echa unas hojas tremendas que tapan al pino y los pinos están ahí abajo que no les da la luz del sol y no pueden fabricar su alimento, sucede lo contrario. El roble ayuda al pino, le pasa alimentos para que el pino sobreviva. Hay hablaban de Avatar, de la película, de esas relaciones perdón, entre ese mundo, pero es que el Avatar más impresionante lo tenemos bajo nuestros pies cuando andamos por un ecosistema. Luego, en las especies invasoras, bueno, yo no me enrollo mucho más con esto, el Ailanthus altísima, un árbol que a veces invade autovías, usa lo contrario, empieza a lanzar veneno a través de las redes de micelio para acabar con todas las plantas de alrededor y él empezar a crecer y a reproducirse y a invadir nuestros ecosistemas. Es algo sorprendente. Y ya el sumum de los sumum es cuando tenemos bichos andando por el monte, son cazados por hongos, por redes de micelio, por ejemplo, de esta lacaria. Sus redes de micelio son capaces de atrapar insectos vivos, se los comen y le transfieren la energía a un pequeño pinito que está creciendo y llega a ser hasta un 20-30% del nitrógeno que tiene un pino viene de capturar insectos. Algo realmente sorprendente, el mundo de los hongos a nivel subterráneo, es lo que llaman la Mycorrhizal Network, que es la red de comunicación entre los árboles. Al final, un bosque, un ecosistema realmente no son árboles aislados, sino que están todos relacionados entre todos. Cuando un árbol lo pasa mal, está el árbol padre pasándole alimento. Esto es muy curioso. Un roble puede tener 70 hijos a su alrededor y 70 plantitas pequeñitas están sobreviviendo no solo por lo que ellos sintetizan, sino por lo que el padre les pasa de alimento. Y el padre sabe cuáles son sus hijos, porque al arbolito que hay allí, que es del hijo del otro árbol, no le pasa casi nutrientes. Es una cosa realmente sorprendente. Y curiosamente lo aprendí en un libro que compré para mi niño hace poco sobre setas y dije, ¿pero esto? ¿Cómo no lo sabía? En fin. Bueno, ya eso es cosa del ecosistema, algo realmente mágico, que seguro que muchos desconocían. Pero como en casa nos aparezca esto sí que es sorprendente porque en muy poco tiempo, como te aparezca en una mancha de estas en una viga de tu casa, o esto, es en la misma seta, cuidado porque es muy probable que ya no te quede viga. Esta es una especie de hongo que se alimenta con solo un 20% de humedad en la madera. El hongo crece a sus anchas y empieza a comerse la madera y tú no te enteras. Hasta que se le acaba el alimento y cuando se le acaba casi el alimento empieza a salir la seta. Entonces sal de tu casa porque el peligro de que se te caiga la casa encima es mucho. No sucede mucho en España, pero en zonas de Inglaterra tienen auténticas plagas de hongos de este tipo, hongos que se comen la madera cuando hay humedad. Había un libro curiosísimo en que venían los controladores, hay gente especializada solo en acabar con los hongos de las casas. Y había una casa que intentaban acabar de una y otra vez con los hongos y no lo conseguían hasta que el dueño de la casa vio que del bosque venía un filamento negro gruesísimo hasta su casa, hasta debajo de su casa. Y eso era un micelio, que se llama correctamente rizomorfo, que estaba trayendo toda la energía del bosque, de hectáreas, podrían ser hectáreas problemas de bosque, para intentar acabar con su casa. Y hasta que cuando el tío se dio cuenta solo tuvo que cortar el filamento y ya la plaga no volvió a aparecer. Es algo curiosísimo. Bueno, aquí el tío se fue de vacaciones y cuando volvió ya hasta la nota se la estaba comiendo la seta. ¿Puedes ver pronto? Bueno, esto es más común, en las casas de los pueblos te pueden aparecer setillas, es sorprendente, no son comestibles, tampoco tienen interés, pero es una cosa mágica, porque parece que no hay nada. Claro, la gran pregunta en la época romana era si la seta era comestible o no. Claro, que una seta te pudiese quitar la vida, como se sabe hoy en día, pues era una cosa sorprendente. Esta en particular es una seta muy frecuente en los bosques, este año ha salido muchísimo.
Yo recuerdo salir al campo hace unas semanas, claro, esto es hablar en Burgos, Palencia, aquí estamos en otro sitio, las apariciones son distintas en cada región de España, tienen sus temporalizaciones. Encontrarla en Pinar, encontrarla en Pradera, en Encinar, encontrarla en Robledal. Es una seta que a veces saltan alertas sanitarias en los pueblos porque crece en los jardines de ciudades de las asiduas, que sale siempre del jardín, y ha provocado intoxicaciones a personas. Es que una seta tan pequeñita, porque no llegan a ser de más de 2 centímetros, que huele a mandarina, entonces claro, eso puede llamar la atención a un niño. Ha habido intoxicaciones, por desgracia, en niños en colegios. Huele a mandarina, ponen las cocinitas, se la comen y te destruye el hígado, ataca el hígado. Esas setas pues, llegan a ser sorprendentes la toxicidad que tienes. Sería mágica en época romana. Decir que la intoxicación, ahora me acabo de acordar, en época romana la manita faloides, que es la que ocasiona el 80% de las muertes en España, es una seta bastante frecuente, ya se conocía la toxicidad y ya había envenenamientos en aquel entonces. Y lo que sí que habían observado es que los conejos en el campo se comían la seta y no les pasaba nada. Entonces, cuando una persona se intoxicaba con una seta de estas, que destruyen el hígado, los romanos cogían los conejos, les trituraban, les sacaban las vísceras y se las hacían comer al pobre intoxicado, que no le hacía absolutamente nada, más que pasar lo peor de lo que lo estaba pasando. Es una cosa curiosa. Hoy sabemos, hoy tenemos, si antes de 48 horas vas al hospital, hay solo una posibilidad del 19% de que te mueras. Si vas más de 48 horas, la posibilidad de que te mueras es muy grande porque ya hay una necrosis galopante sobre tu hígado y es muy difícil. Tenemos hongos extremadamente venenosos, sorprendente, y luego tenemos, lógicamente, hongos muy beneficiosos, hongos que dan la vida, por eso como este hongo con forma de corazón. Hongos que te protegen, está el otro extremo, que se consumen desde hace miles de años, como por ejemplo el reishi, y llega a ser sorprendente y casi mágica, de hecho la llaman el hongo de la inmortalidad, por las propiedades que tiene para la persona. Entre otras moléculas extremadamente tóxicas, por ejemplo, esta destruye la retina, esta destruye el hígado, esta destruye el páncreas, te hace diabético, estas dos te destruyen el riñón. Pues los animales que comen esta seta más los venenos apenas se ven afectados, y esto se traslada a humanos, hay estudios en humanos. Y los animales que solo comen el producto venenoso pues se quedan ciegos, necrosis del hígado. En general, los hongos son muy ricos en sustancias antioxidantes y muchas de las moléculas que nos destruyen cuando nos tomamos un veneno es porque nuestro organismo genera radicales libres que destruyen las células donde se originan. En particular, el reishi, además, clínicamente se ha testado. El reishi, bueno, decir que yo tengo una empresa de reishi para el hematismo publicitario, y nuestro reishi se ha probado clínicamente en personas, reduce el dolor, aparte de todo esto, que supuestamente lo tiene. Bueno, que seguro lo tiene, incrementa el rendimiento deportivo, reduce los dolores y mejora la calidad del sueño. Bueno, y aquí está, soy yo, con la setas de mis cultivos. Y sigamos con la magia de los hongos. Esta vez os he preparado una excursión virtual en busca de la luz de los gnomos. ¿Dónde tenemos que ir? ¿Dónde lo podemos hacer nosotros sin ningún problema? Es una excursión muy bonita para hacer, pero claro, es difícil. Yo voy a contar cómo podemos garantizar éxito en la excursión. Requisitos mágicos. Primero, que no haya luz, que esa noche no haya luna, porque si hay algo de luz no vamos a encontrar. La luz de los gnomos es una luz muy tenue, no tiene que haber luna. Bosque encantado. ¿Qué son bosques encantados? Pues bosques de frondosas, alledos, choperas y robledales, y preferentemente en lugares cerca de ríos, en lugares donde los árboles están en un terreno que se encharca mucho, porque eso va a facilitar que podamos encontrar la luz de los gnomos. ¿Qué materiales tenemos que hacer? Pues tenemos que llevar linternas o velas. Bueno, lo de las velas no, por supuesto, puede haber peligro de incendio, eso es para darle más misticismo, más emoción al asunto. Una brújula para estar totalmente a oscuras, si es de noche, para saber salir del monte. Eso sí, la brújula se usa de la siguiente forma. Cuando vas a entrar en el bosque, miras para dónde vas, y cuando vuelves, vas en dirección contraria. Es que mucha gente, cuando llega al punto medio del bosque, dice, venga, voy a salir, saca la brújula, la coge y dice, ¿y ahora qué hago? Es importante. Ahora hoy en día tenemos GPS, es mucho más fácil. Marcas el coche, en el GPS te llevas una batería de repuesto para no quedarte sin batería. Y sigamos con la excursión a por la luz de los gnomos. Ropa de abrigo, fundamental, porque va a hacer fresco, y valentía, muy importante. Un bosque de noche, con muchos animales, muchos ruidos. Y yo, para esta excursión, elegí un bosque muy bonito que hay en el norte de León, que es el hayedo de Monte el Viejo. Ya empezaban los colores otoñales,
esto es desde un alto, entonces me fui hacia un borde donde había ya un camino, un sendero de los que antiguamente se usaban para sacar madera, para calentarse en las chimeneas, porque antes las calefacciones eran por los bosques, las maderas de los bosques, hasta la llegada del carbón. Entonces existen muchos bosques con los senderos naturales del arrastre, de la saca de madera, entonces yo elegí un camino de estos para ir buscando el lugar donde poder encontrar la luz de los gnomos. Las cosas que había setillas por el campo que me indicaban que sí que podía ser un sitio bueno. Ya esos pequeños matices que veía, yo creo que por aquí era un buen indicio de encontrar la luz de los gnomos. Me metí en una zona sombría pensando que ahí era un poco un lugar más oscuro donde poder encontrarla, pero nada, ahí no había nada. En cambio, cuando llegué a un claro de un bosque, en ese claro dije, este es un buen sitio porque la luz de los gnomos tiene mucho que ver con los terrenos llanos encharcados, un claro del bosque. Además había un árbol ahí que tenía ojos y boca, me estaba diciendo, ven para acá. Lógicamente no estaba ahí, pensé que era ese árbol que era un indicio, pero no, la luz de los gnomos estaba en esos troncos que cuando levanté un poco la corteza de un tronco vi que había una especie de raicillas, rizomorfos, que he comentado antes, y ahí me senté, esperé a que oscureciera. Voy a ampliar eso para que lo veáis mejor. Ahí hacemos. Y entonces empezó a oscurecer y ahí entonces, mirando fijamente a las raicillas esas negras, de repente empezaron a lucir y yo lo bauticé como la luz de los gnomos. Es un invento, no existe, no busquéis por internet. Es un micelio, unos rizomorfos de una planta, voy a ver qué tal voy de tiempo, que luce por la noche. Entonces, ¿qué sucede? Que tiene bioluminiscencia. Hay plantas, hay hongos en España que lucen por la noche. La Armillaria medea es una seta que es un tremendo parásito, acaba con los bosques. En Europa, sobre todo, que llueve mucho y se encharca mucho, acaba con hectáreas y hectáreas de montes. Es un patógeno gravísimo, es muy difícil de controlar. Produce una seta muy rica, comestible, apreciadísima en Italia, aunque aquí en las guías pone consumir con precaución. A veces un poco difícil de diferenciar. Y tiene esa característica, donde crece, en el árbol que crece, en la zona basal del árbol, si levantas la corteza que está medio suelta, te encuentras el micelio en rizomorfos y en palmitos, como abanicos, y luce por la noche. De hecho, yo me cogí una setilla de estas, la aislé en mi laboratorio. Bueno, ahora lo vemos. ¿A qué se debe? Pues se debe a que tienen sustancias químicas, explicación del fenómeno mágico, una enzima que reacciona con otra sustancia y genera luz. Esta es otra seta que es más común en el sur de España, en zonas de olivos. Se llama Omphalotus olearius, hace referencia al olivo, y también luce por la noche. Es más bonita porque esta luce en la propia seta, mientras que la otra solo luce en los rizomorfos. Este sería el brillo de una raíz atacada por Armillaria medea, el brillo real. El anterior era un brillo ficticio por Photoshop, para poderlo recrear. Y yo hice la prueba, yo cultivé el hongo sobre una placa, me fui al cuarto de baño de mi casa, apagué, le tenía ahí, saqué foto en directo, saqué fotos oscuras y fijaros qué bonito cómo brilla la luz de los gnomos llevar a casa. Luego hicimos en la universidad, cuando hacíamos jarrones del hongo, que tú apagabas las luces y te lucía el borde del jarrón. Queríamos montar una exposición de cosas curiosas de los hongos. Y rápidamente voy a recorrer unas setas sorprendentes, la seta gigante, la Germania gigantea, que todos los años aparece en el periódico, en muchos periódicos, casi siempre aparece. Esta seta es un yesquero de los árboles que en solo 8 días de soltar estas esporas microscópicas, se calcula que llega a que si pusiéramos las esporas en línea, recorreríamos 6.000 kilómetros en línea de esporas, para que nos hagamos una idea de la capacidad reproductiva de un hongo de estos. Colocando una a una esas semillas microscópicas, llegaríamos a recorrer 6.000 kilómetros, algo prodigioso, casi sorprendente. Y esto está recogido de un libro del presidente de la Micológica de Francia de hace 20 años, un libro que usaba yo cuando era pequeñajo, cuando empezaba con el mundo de la seta. Bueno, esto es verídico, es un intento de asesinato de setas que casi matan a una persona, la avaricia. Esto es lo que no hay que hacer. Era un recolector de setas que iba con su coche a coger una seta que se llama cazoleta de monte. Están en cestas de mimbre, estas las cogí yo con unos amigos para cocinarla. Es una seta muy venenosa. De hecho, cuando la cocinas tienes que abrir la ventana porque incluso respirar los vapores te genera mareos y te puedes caer al suelo. Pero cuando la cocinas bien es comestible. Es de esas cosas que nadie debe comer, pero cuando la conoces, pues lo haces porque sabes que no te pasa nada si lo haces bien. Pero este recolector en particular, llenó el coche de cazoletas de monte pues eso, que bien cocinadas son buenas comestibles. Nosotros las preparamos, las pelamos y las preparamos como bulas y estaban muy ricas.
¿Qué sucede con estas cazoletas y con muchos de subgrupas, comicetes, que cuando llega un momento determinado, la seta de temperatura y presión, la seta suelta todas sus esporas de golpe? De hecho, hace ruido. Tú estás a veces en una exposición y oyes que estás en silencio montándola y de repente oyes ¡poc! En un lado, en otra mesa oyes ¡poc! Y es que sueltan de buenas a primeras, en vez de soltarlas al viento, a engañar a las moscas, todo lo que hemos visto, estas de golpe hacen ¡pas! Sueltan millones, trillones de esporas al ambiente y se ve un humillo totalmente. ¿Qué pasó? El señor llevaba cajas y cajas de la seta. El calor, es una seta de invierno que sale a principios de temporada. El calor hizo que explotaran todas las setas de golpe. El coche se llenó de humo y pudo haber pasado una desgracia porque el tío dejó de ver dentro del coche. Por supuesto, esto es una recreación. El tío pudo parar, según nos cuenta el libro, pudo frenar y no ocurrió este accidente, pero fue un intento de asesinato. La avaricia rompe el saco. No hay que coger tantas setas, coge las que te vas a comer, porque además siendo una seta que no tiene... no se puede vender porque es tóxica, es muy tóxica en crudo, te la ponen como mortal en los libros, pues no tiene sentido que cojas tantas setas. Ahí tenemos la causante de ese intento de asesinato, la cazoleta de monte. Y no quedan muchas diapositivas, os voy a contar un último matiz de unos hongos realmente impresionantes, los misomicetes. Hasta hace poco eran hongos, ahora ya los siguen estudiando los micólogos, pero ahora los han pasado al reino protozoo, es cosas de los que van cambiando las clasificaciones del mundo, del reino natural. Los misomicetes son unos hongos que tienen la peculiaridad de que están reptando, son hongos que se mueven, son como células individuales, se van moviendo y cuando llega el momento se juntan todas y empiezan a formar la seta. En este caso, la seta es como un arbolito azul. El palo no le vemos porque estamos mirando desde arriba. Tendría un pie azul y el sombrerito arriba. Tienen esa peculiaridad. Entonces, hicieron un experimento para ver la inteligencia de estos hongos que colocaron a este hongo en un laberinto. Su fase móvil es amarillenta, luego cuando se les acaba el alimento se juntan y formarían esas bolas azules, esos arbolitos azules. Pusieron en un laberinto y echaron comida en dos extremos del laberinto echaron comida. Y curiosamente los hongos se empezaron a mover por el laberinto y unieron los dos puntos que unen la entrada y la salida del laberinto, recorrieron, solo estaban por ahí, se fueron de donde no había nada, resolvieron el laberinto como seres inteligentes. Pero no solo eso, sino que esperaron un tiempo más y los hongos eliminaron el camino más lento y solo seleccionaron el camino más rápido para unir un lugar con otro de los alimentos. Algo sorprendente que recrearon unos científicos japoneses con la ciudad de Tokio. Esto es una maqueta tridimensional, aunque la veamos así plana, realmente tiene 3 dimensiones, como una montañita, pues la ciudad de Tokio y sus alrededores de los núcleos de población. Entonces, lo que hicieron fue poner el hongo en la mitad. A ver, si empieza a reproducir el vídeo. A ver si así lo hace mejor. A ver si no vamos a poder ver. Fíjate que el otro día he puesto yo mi portátil para ponerlo. Ahora sí. ¿Se está viendo ahí? No. Ahora no se ve ahí encima. Vaya. El vídeo se está reproduciendo. Vale, ahora sí se ve. No. Tampoco se ve. ¿Para qué la he liado? Perdón a la organización. A ver. Aquí está esto. ¿Ahora? Ya. Bueno. El vídeo... pues ya sé cómo verlo. Ahora sí que se ve. Aquí sí que se ve. Eso sí. Pues le ponemos así. Aquí sí que se ve. El hongo lo colocaron en un... Bueno, os lo cuento. Qué lástima. Esta charla muy parecida a la de ayer. La tenía que haber probado antes de empezar. El hongo empezó a crecer hacia todos los núcleos de población y en un momento desarrolló la red tridimensional que los japoneses habían ideado durante toda su existencia. En un momento el hongo creó la red de Tokio. A ver si ahora... seguimos ahí. En un momento el hongo fue creciendo, bueno, está aquí desarrollado en diapositivas, esto lo había puesto en vídeo. En un momento el hongo generó la red de comunicaciones de la ciudad de Tokio en menos de 2 horas de movimiento, con una igualdad del 70, de casi el 80%. Algo realmente sorprendente de cómo tejieron esa red de comunicaciones, incluso la mejoraron, en algunos casos mejoraron las comunicaciones, que a veces el ser humano pues, se obliga a comunicar unas cosas con otras, aunque no sea el camino más eficiente.
Es una cosa sorprendente de los hongos. Y si el otro vídeo no se veía, me da a mí que este tampoco se ve. No. Qué lástima. Ayer mismo la proyecté en Salamanca, el vídeo este. Y, bueno, y ya era casi lo último para ver. Esto es de nuevo los mismos hongos. Le podéis ver en YouTube, si ponéis... estos eran los mismos hongos, todavía más sorprendentes. Esos hongos se iban a empezar a mover y iban a formar una lombriz. Y la lombriz iba a empezar a moverse. O sea, parece como una transformación entre unos seres vivos microscópicos en otro organismo que no tienen nada que ver. Parece cosa de otro planeta y está ocurriendo en nuestros ecosistemas. Es una cosa sorprendente. Y ya acabó la charla, qué lastimosos los vídeos, ya lo siento, con el secreto del níscalo, del Lactarius deliciosus, de esta exquisita seta que cogemos en muchos lugares. Esta es una seta que tiene una peculiaridad que mucha gente desconoce y que nos puede asustar si no la sabemos. Yo la voy a contar por si aquí hay alguien que no ha comido nunca el níscalo. Nosotros el misterio no le vamos a encontrar en el bosque. Podemos ir al bosque, la vamos a buscar ahí, no le vamos a encontrar. No va a estar ni arriba de los árboles ni en el suelo. El misterio está en la propia seta. Pero no la vamos a ver tampoco ese misterio en la naturaleza. Lo vamos a llevar para casa, les vamos a cocinar. Y lo que va a pasar, lo que nos va a sorprender es que cuando hayamos comido esas setas, cuando vayamos al servicio, ¿qué va a pasar? Ya se ríe mucha gente. Nuestra orina se va a poner roja, naranja, rojito, te vas a pegar un susto si no te avisan. Yo aviso en antemano porque el níscalo tiene un colorante que pasa a la sangre y se le elimina el riñón y te tiñe la orina de color. Y si no lo sabes, te pega un susto, que hay gente que ha ido al médico pensando que el níscalo, que le había pasado algo. Pues no pasa nada, ese era el misterio del Lactarius deliciosus. Muchas gracias por escucharme y abrimos el turno de preguntas.